Hola, yo soy José Luis López Ulloa y los invito a Mirador 656, donde vamos a encontrar elementos importantes de historia, cultura y sociedad de México a través de los siglos. Hola, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos en nuestro Mirador 656, que como ustedes bien saben, tratamos temas de historia, cultura y sociedad. Y el día de hoy, bueno, traemos un tema muy interesante, de mucho sabor, de mucho contenido, de mucho acercamiento a la cuestión cultural, pero también un poquito, ¿por qué no pensar un poco en la historia de ese elemento clave en el desarrollo del pueblo mexicano? En la sesión anterior estuvimos comentando cuestiones relativas a tres diferentes tipos de México. Y obviamente comentábamos que había en cada uno de estos Méxicos un diferente tipo de mexicano. Sin embargo, todos somos mexicanos y todos tenemos exactamente la misma representación dentro de este país, que es el país de todos, y habría que buscar elementos que nos permitan identificarnos como mexicanos. Si bien es cierto, hay diferencias entre alguien que históricamente proviene de una región como las zonas de cultura ranchera, o proviene de una región como la que está en el norte del país, en el septentrión, donde había históricamente la gran propiedad, o viene de las zonas donde hay más propiedad de tipo corporativo, de tipo colectivo. Son tres Méxicos distintos y sin embargo todos somos mexicanos. Y cuando nosotros tratamos de hacer homologar, queremos que la gente tenga la misma percepción acerca de los mexicanos, también nosotros tenemos que tratar de entender cuál es nuestra cuestión y por qué somos nosotros todos mexicanos. Tenemos que encontrar elementos que nos permitan identificarnos unos a los otros. Y aquí habría que pensar un poquito nada más, por lo menos mencionarlo, que es cómo vamos a entender la identidad del mexicano. Y la identidad de una persona, yo quiero pedirles que entendamos que identidad es la conciencia que se tiene de la pertenencia. Esto es, que la persona está segura de que forma parte de un grupo social. Pero así como está segura de que forma parte de un grupo social, de que a su vez esté consciente de que el grupo lo reconoce a esa persona como parte de ese mismo grupo, como parte de ellos. Esa es una idea muy sencilla de la identidad, pero que nos permite entendernos y vernos y movernos en un espacio donde hay otros personajes, otras personas iguales que nosotros. Y la identidad no nace con nosotros. La identidad se va haciendo con el individuo. No es es gracias a un proceso, más bien, que se llega a una construcción social. A fin de cuentas, la identidad es una creación y es una creación de la sociedad y esta creación llega al individuo y el individuo es el que se asume como parte del grupo. Y este proceso, todo lo que tarda para construirse, es lo que nosotros conocemos con el nombre de cultura. Y las prácticas sociales y el uso constante que se hace de ellas es lo que nos permite llegar, a fin de cuentas, a la construcción de ese momento en el que nosotros nos entendemos, nos aceptamos, nos vemos, nos sentimos y estamos siendo parte de un mismo grupo. Esa es una idea que vale la pena mantener siempre y que nos acompañe en cada uno de los caminos que vamos a seguir. Ahora bien, ya he estado hablando un poquito de la identidad, he estado diciendo algunas ideas, he estado dándole a cada uno de ustedes, amigos, algunos tips, algunas sugerencias para que podamos entender un poquito más la identidad. Y aquí cabría pensar en algo que es bien importante y que es algo que sí nos da identidad.
La identidad, obviamente hay identidad formal, como son el himno nacional, como es los símbolos patrios, la bandera, el himno, el escudo nacional, todo eso nos da identidad, pero hay elementos que no son tan formales. Hay elementos que no son tan formales, que no están tan sujetos a una legislación y que es una formación estrictamente cultural y que eso es lo que nos hace que nos identifiquemos en este caso como mexicanos. Y de lo que voy a hablar es de algo que sin lugar a dudas a todos nos va a hacer sentir que efectivamente estamos hablando de la identidad del mexicano. Y me voy a referir al tequila. El tequila también tiene su historia. El tequila también tiene un proceso y también ha seguido un proceso a lo largo del tiempo que es lo que le ha permitido el llegar y posicionarse dentro del gusto del pueblo de México y que ha llegado incluso a formar parte no nada más del gusto del pueblo de México, sino que más allá de nuestras fronteras identifican al tequila como parte de la vida del pueblo mexicano. Entonces, vamos a hablar en esta ocasión de ese elemento identitario que es el tequila y hay que hablar un poquito de la historia y hay que hablar de cómo se fue construyendo esta idea que todos los mexicanos tenemos del tequila y que obviamente la gente de más allá de nuestras fronteras le ha ido dando sentido al tequila como parte de nuestra propia cultura. Y para esto quiero hacer una muy breve reflexión en algo que yo he dado en llamar los festines del alma. ¿Qué son los festines del alma? Desde la antigüedad, todas las religiones contemplan algunos alimentos o bebidas como sagrados o como prohibidos. ¿Sí? Se piensa que su consumo o su abstención halaga o enfada a los dioses. Y en este caso, bueno, el punto es que la ingesta del tequila, ¿sí? Es entendido como algo que halaga a los dioses. Tan halaga a los dioses que debemos entender o debemos de pensar que precisamente de acuerdo a los mitos que existen alrededor del tequila, el tequila es un regalo de una diosa al pueblo de México. Es un regalo de la diosa Mayahuel y que ella es precisamente la que hace que el tequila llegue para el pueblo de México y que tome esa postura, esa posición que le corresponde y que es lo que le da precisamente ese valor y que lo convierte en una especie de festín del alma. ¿Por qué? Porque es una bebida que se ha entregado precisamente para el goce y disfrute de los mexicanos. Ahora bien, cómo surge esta idea? ¿Cómo es posible que Mayahuel le haya dado el tequila a los mexicanos? Y yo quiero pensar dos cosas. Cuando yo pienso en Mayahuel y la ubico geográficamente en el centro del país, cuando la ubico muy lejos del espacio geográfico de la zona tequilera, cuando lo ubico más bien en la parte mesoamericana y no tanto en la parte occidental, que es donde están la geografía del tequila. Entonces yo pienso que cuando están hablando del mito de Mayahuel, están hablando de que Maguey, que regaló Mayahuel a los hombres, es muy diferente al tequila o al agave tequilero. Me refiero al hecho de que Mayahuel es efectivamente una diosa que regala el maguey a la humanidad, pero le regala el maguey pulquero y no el maguey tequilero. Resulta que en una ocasión había en un campo magueyero una tormenta y que esa tormenta viene acompañada de rayos y uno de los rayos cae por ahí en algún sitio, se produce un incendio y se empiezan a calentar y se empiezan a quemar todos las piñas que había, los magueyes que había, se empiezan a quemar. Y al quemarse, obviamente, hay una modificación química dentro de los componentes de la bebida que en ese momento se
se estaba produciendo. Habría pues que hacer, amigos, amigas, una diferenciación entre lo que es una bebida destilada y una bebida fermentada. En este caso, el pulque es un fermento. Ese de una manera natural se está descomponiendo y conforme se está descomponiendo, se está fermentando. El otro no, el otro tiene que ser pasado por un proceso. Y al ser pasado por un proceso, tiene que ir destilando, tiene que ir convirtiendo sus alcoholes en azúcares, su líquido lo está modificando sustancialmente y está construyendo una bebida muy diferente a la que es el pulque. En ese sentido es como nosotros podemos pensar que efectivamente si Mayagüel intervino en el descubrimiento del pulque, del maguey pulquero, y que el maguey tequilero tiene una composición y un comportamiento totalmente diferentes. Entonces, creo que esta es una situación que nos debe llevar a una reflexión. ¿Qué tan creíble es esta diferencia que hay entre en el mito, sí, y de que efectivamente haya habido la intervención de Mayagüel para convertir esta bebida en algo con sus orígenes precisamente en la divinidad? Precisamente el punto es que los españoles al llegar a México, al llegar a la Nueva España, dentro de sus hábitos, dentro de sus costumbres culinarias, ellos traían la técnica de la destilación de las bebidas. Y al traer la técnica de la destilación de las bebidas, incorporan este elemento para la obtención de una bebida más auténtica, una bebida más pura, una bebida más con más cuerpo y que es totalmente diferente a la bebida tradicional que se conoce con el nombre de pulque. A partir de ese momento, el tequila se convierte en un producto mágico. La versión del incendio es efectivamente más creíble que el origen divino del tequila, sobre todo si se parte del hecho de que los grupos indígenas en algunos momentos fueron cazadores y recolectores. Pero aunque haya una explicación lógica y coherente de su origen, el tequila sigue siendo un producto mágico, porque como dice el dicho, para todo mal, mezcal, y para todo bien, también. ¿Por qué se dice que el tequila es el espíritu de un pueblo? Porque le ha dado identidad a los habitantes de una región. E inclusive, al contar con una denominación de origen y al relacionarse con nuestro país, puede decirse que se trata de un producto que a los ojos de los extranjeros representa a México. Esto es lo que yo les comentaba al principio y que conlleva el espíritu de un pueblo. Inclusive, junto con el mariachi, es uno de los elementos que se relacionan en nuestro país. Creo, amigos, amigas, que con esto que hemos comentado ya nos dimos cuenta cómo hay una cantidad impresionante de leyendas, una cantidad impresionante de mitos que rodean al tequila. Y bueno, en este sentido, un coloquio de especialistas no bastaría para entender el tequila, acabar de entenderlo. Cabalmente, no nos alcanzaría, necesitaríamos mucho más y obviamente pues no es el momento ni es el punto de agotar todo lo que se ha dicho acerca de este elemento. En todo caso, bueno, es una invitación para que entendamos que es parte de un proceso y que es un proceso nuestro, que es un proceso del pueblo mexicano y que el pueblo mexicano tiene plena conciencia de su condición de estar vinculado históricamente al tequila. Por otro lado, yo quisiera plantearles una pregunta y que ustedes lo fueran reflexionando ahí en la soledad de su casa o con sus amigos
o incluso con una copa de tequila si gustan. Y la pregunta sería, ¿cómo tomas tu tequila? ¿Cómo te tomas un tequila? ¿Solo? ¿Lo tomas con limón y sal? ¿Lo tomas en un cóctel? ¿Tomas esa bebida que le llaman palomas, que es con un refresco de toronja? ¿O tomas un charro negro, que es el tequila con un refresco de cola? ¿O de ninguna manera de las anteriores? Cada quien tenemos la manera de tomar nuestro tequila y cada uno de nosotros seguimos una ritualidad al momento de tomar el tequila. Lo más seguro es que tú hayas acabado de decidir cómo vas a tomar tu tequila siempre. Y poco a poco lo has ido puliendo, lo has ido encontrando. Por ejemplo, yo tengo que comentar que yo ni siquiera uso limón, ni mucho menos sal. Yo tomo mi tequila directamente de la copita, del caballito, así como está, frío o al tiempo, ¿verdad? Y me lo voy tomando a traguitos, no de sorbo, no de maroma, como dicen algunos. Sin embargo, bueno, la gente en su mayoría se lo toma con limón y sal y de maroma. Y esa es una forma que tradicionalmente se ha ido popularizando y que hay mucha gente que tiene esa manera de beberlo. Déjenme compartirles un poquito de la historia del tequila. Un poquito porque aunque no lo parezca, esa forma de tomar el tequila también tiene su historia. Entonces voy a la historia del tequila, aquí voy directamente a la historia del tequila. Y en el año de 1918, que acababa de pasar la revolución, había una gran sequía en el país. La región tequilera obviamente no era la excepción. Y en ese año azotó al país, y no nada más al país, sino prácticamente al mundo entero, una pandemia. Una pandemia que se conoce con el nombre de la influenza española. Y fue una terrible pandemia que azotó terriblemente a los Altos de Jalisco, a los pueblos de los Altos de Jalisco, y que murieron en ellos, en algunos de ellos incluso hasta una tercera parte de la población. Yo debo de comentar que mi abuelo por la vía paterna falleció en esa pandemia y bueno, pues así como falleció don Pio Quinto López, fallecieron muchos otros personajes. La gente se llenó de pánico, no sabía qué hacer, no sabía cómo comportarse. Y se llegó a pensar que era el fin del mundo. ¿De dónde saco todo esto? Lo saco de un sacerdote del municipio de Yagualica, de González Gallo, en el estado de Jalisco, en la zona de los Altos. El sacerdote se llamaba Anastasio Agredano y era capellán en los ranchos Elocote y Manalisco. O sea, él trabajaba simultáneamente en dos ranchos, dándoles asistencia espiritual, celebraciones de misa, confesiones, bautizos, etcétera, y él es el que documenta este proceso de la historia del tequila. Es el que dice cómo es posible que se haya llegado incluso a pensar que era el fin del mundo. El padre Agredano, en una especie de diario, fue escribiendo sus memorias. Esto fue entre el mes de julio y el mes de noviembre de 1918. En Yagualica, cuando llegan a la cuestión del tequila, dice, todos juzgamos que esta enfermedad nos la mandó directamente del cielo como un castigo y como un beneficio. Como un castigo porque ya nada nos hacía mella, y en lugar de reformarnos en nuestras costumbres, nos íbamos obstinando más en los vicios. Es evidente que el tequila es una bebida que embriaga. Entonces el pueblo se siente un poco mal porque están recibiendo esa enfermedad y atribuyen que la enfermedad que están recibiendo es un castigo de Dios porque tienen mucha, pues actitudes poco recomendables. Al principio, continúa diciendo el sacerdote, se hicieron experiencias con remedios rancheros,
y medicinas de patente. Pues imaginemos lo que había en la época. Y en estas incertidumbres, más de 4 se fueron. Hasta que por fin se vino a encontrar con un remedio tan sencillo como barato. Y era, dos puntos y abre admiración. Y esto es textual de la especie de diario del padre Agredano. Dice, tomar limón con el vino tequila. Cierra la admiración. A tiempo no hubo un remedio tan eficaz como este. La preparación era así. En una porción de vino se exprimía 1 u 2 limones, así lo dice literalmente, y se le ponía unos granos de sal, y al instante debían de tomarlo, y con la ayuda de Dios les venía un sudor, minoraba la calentura, cesaban las punzadas y se temblaba el cuerpo. Para continuar diciendo, y hasta les venía haciendo de purga. ¿Quién dijo que el tequila no era una bebida mágica? Ese es el testimonio de alguien que da fe de cómo se empezó a tomar el tequila con sal, limón y de golpe. O de maroma, como digo yo, o de un sorbo, como sería quizá la manera más adecuada. Amigos, con esta bebida mágica, con esto que nos da identidad, con esto que nos ayuda a quitar todos los males y todos los bienes, con esto que nos hace sentir bien, que nos hace compartir, convivir con los amigos, con la familia, ¿sí? Llegamos el día de hoy al fin de nuestro podcast. Los invito a que reflexionen acerca de esto, a que lo piensen un ratito y a que vean qué es lo que nosotros estamos ingiriendo. Les recuerdo, amigos, que pueden vernos, pueden seguirnos a través de YouTube, en Facebook o en Spotify. Ahí en nuestras redes sociales, Mirador 656. Ahí los esperamos, nos dará mucho gusto contar con su presencia siempre. Y bueno, por supuesto, no me quiero despedir de ustedes sin antes decirles que deseo verdaderamente con todo mi corazón que tengan un buen tiempo todo el tiempo.